para ponernos un poquito en contexto, en el capítulo 11, de Segunda de Samuel, capítulo 11, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, donde ya David era rey. Ellos habían conquistado gran parte de la tierra que el Señor les había dado como pueblo. Y ya David, como les digo, ya él era rey. Y dice la palabra del Señor que en el año donde salían los reyes a la batalla, el rey David, él se quedó en el palacio. Estoy dándoles un poquito de contexto, vuelvo y repito. Y en vez de ir a la batalla, él se quedó y él envió a su general Joab con el ejército, en el ejército de Israel. ¿Todo bien? Sí, en el 11, estamos en el 11, capítulo 11, segunda de Samuel, capítulo 11. Y él, en vez de haber ido con el pueblo a la batalla, él se quedó, y dice la palabra del Señor que él estaba en el palacio, y dice que en una tarde, voy a parafrasearlo todo, y en una tarde él se levantó y se paseaba, dice la palabra del Señor, por el terrazo, ¿no? O por la terraza. Y dice que él vio de lejos a una mujer que se estaba bañando. Y entonces él mandó a preguntar que quién era esa mujer. Y entonces sus siervos le dijeron que era Betsabé, era la esposa de Urías, Eteo, que era uno de sus valientes, uno de sus militares, un hombre íntegro, un hombre verdaderamente que le servía, que daba su vida por el rey y por su ejército, por su pueblo. Y él mandó a buscar a Betsabé, ¿verdad? Y dice la palabra que él la tomó y durmió con ella. Dice que durmió con ella, fíjense todo lo que estaba sucediendo. Y después que él durmió con ella, dice la palabra que ella se limpió de su inmundicia y se fue a su casa. Pero pasó un tiempo y ella le mandó un mensaje al rey David, diciéndole que ella había quedado embarazada. Había quedado embarazada de él. Y entonces David, viendo su pecado, porque ¿qué pasa? El pecado, cuando tú no te arrepientes en el momento y tú lo confiesas, pues entonces el pecado crece. Entonces David, ¿qué hizo David? David mandó a buscar a Urías, ¿verdad?, de la batalla, para que viniera. Él en su mente pensaba, ok, cuando venga Urías, lo voy a mandar a su casa con su esposa para que esté con ella, y entonces él y todo el mundo crea que ese hijo es de él y no es mío. Eso es lo que pensó David, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando Urías viene de la batalla, David le pregunta que cómo estaba Joab y cómo estaba el pueblo, que estaba en la guerra, y él le dice que todo estaba bien. Y entonces él lo despide, en ese momento lo despide. ¿Y qué hace Urías Eteo? A ver si ustedes se acuerdan. Él se queda ahí, no se va, sino que duerme en el mismo palacio con los siervos. Entonces vienen los siervos de David y le dicen a él, le dicen, Urías no descendió a su casa, sino que se quedó ahí durmiendo. Entonces David, como estaba viendo que su plan estaba fallando, lo volvió a llamar. ¿Por qué no fuiste a estar con tu mujer, ¿no?, hasta a tu casa? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Le dice así. Y Urías, entonces Teo le dice, pero ¿cómo yo voy a descender, a comer, a beber y a estar con mi esposa cuando el arca de Jehová está en guerra y también el pueblo está en guerra, y mi señor Joab, que era el general, también estará en la guerra? Que nunca tal haga yo, dice él. Entonces, ¿qué hizo el rey? Intentó otra vez
le dio de comer, lo emborrachó, ¿verdad? Y lo despidió. Entonces dijo, bueno, ahora borracho, pensó David, él sí iba a descender a su casa. Pero no, él se quedó también ahí en el palacio, en una cama, pero en el palacio, con los siervos de David, y durmió. Y cuando vino a la mañana, David se dio cuenta de que él no había descendido a su casa. Entonces, ¿qué pasa? David escribió una carta, se la da al mismo Urías para que se la lleve al general Joab, y en la carta decía, ponme en lo más recio de la batalla a Urías, y cuando estén en ese momento, que estén en lo más recio de la batalla, abandónenlo para que muera. Y Joab obedeció a David, y eso fue lo que sucedió. Él lo puso donde estaban los hombres más valientes, y se acercaron demasiado a la muralla, y entonces cuando la batalla se puso recia, él retrocedió, los valientes retrocedieron, lo dejaron solo y mataron a Urías. Y de esa manera Urías murió por la espada de los amonitas en ese momento. Entonces, hermanos, David pensó que todo estaba bien. Bueno, llamó a Betsabé, la trajo al reino con él, al palacio con él, y entonces la hizo su mujer. Pero el Señor, como ve todo, y Dios tarda pero no olvida a veces, David pensaba que todo estaba bien, que él era el jefe. Entonces mire lo que sucede en el capítulo 12, y ahí sí quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 12, y vamos a estar leyendo, ya puestos en contexto, vamos a estar leyendo del 1 al 14. Ponga mucha atención, dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán, Natán era el profeta, en ese tiempo era Natán. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Fíjese cómo el Señor lo confrontó con una historia. Y le dijo el profeta Natán, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apagará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar
el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y fíjese, hermanos, en esta historia, que Dios allí confronta el pecado de David. Si lo vemos de ahí, del 1 al 6, que ya lo leímos, ¿verdad? Vemos cómo Dios confronta el pecado de David. Fíjese que le dice ahí en el último versículo: entonces se encendió el furor, del 6 dice: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, ahí es donde el Señor, el juicio de Dios, confronta a David, de los versículos 7 al 14. Entonces, fíjese que en el versículo 9, David tiene en poco la palabra de Dios. Fíjese lo que David hace cuando nosotros pecamos, ¿verdad? En este caso David, ¿verdad? Él tuvo en poco la palabra de Dios, porque en el versículo 9, de ahí del 12 que estamos leyendo, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y sigue diciendo, y aquí está el pecado: a Urías, este es el pecado que comete David, a Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y entonces el versículo 10 al 12, aquí nosotros vemos el juicio de Dios sobre David, que le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Fíjese lo que hizo David: por cuanto me menospreciaste. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Pecamos así deliberadamente, nosotros menospreciamos al Señor. Y tomaste, sigue diciendo el 10, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Usted sabe, cuando el pecado, nosotros pecamos en secreto, el Señor se encarga de hacerlo público, tarde o temprano. Si tú haces ese pecado, ¿okay?, y tú lo escondes, tarde o temprano el Señor lo va a exponer. Aquí vemos como el Señor iba a exponer a David: por cuanto tú lo hiciste en secreto, yo lo haré público, dice el Señor. Y en el 13, David se arrepiente. Es verdad que David se arrepiente. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, fíjense que David, hasta aquí es que él se arrepiente, pero él se arrepiente cuando es expuesto, cuando viene el profeta y lo confronta. Es ahí cuando él se arrepiente, ¿okay? Porque él seguro se iba a quedar callado. No ha pasado nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, no voy a tener consecuencias. Pero el Señor no se olvida y mandó a Natán para que lo confrontara. Entonces dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo:
también Jehová ha remitido tu pecado. Eso significa lo ha perdonado completamente. Remitido significa lo ha perdonado completamente, no morirás. Pero acuérdense que ya le había dicho, la espada no se apartará de tu casa, y la espada es el juicio. Y David nunca tuvo paz después de ese pecado. En su casa pasaron cosas terribles, su hijo Absalón trató de quitarle el reino, violó a su hermana, bueno, sí, fue un desastre la vida de David después que él pecó. Entonces, ¿qué es lo peor del pecado? ¿Qué es lo peor de este pecado que nosotros podemos ver que cometió David? Fíjense, ok, las consecuencias, fíjense. La hermana dice las consecuencias. Mire lo que dice el 14. Dice, mas por cuanto con este asunto, y mire lo que dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia bíblica? El gran problema, hermanos, no fue tanto que David se hizo daño él mismo, le hizo daño a Betsabé, mató a Urías, ¿verdad? Hizo daño al pueblo, porque el pecado es así. No crea que cuando se comete un pecado, vamos a suponer como fornicación, adulterio, pecados fuertes pecado es pecado, pero hay pecados que son escandalosos, es lo que quiero decir. Eso afecta no solamente a usted, afecta a su cónyuge, afecta a su familia, afecta a sus hijos, afecta a sus amistades, afecta a su iglesia y empieza a afectar a la sociedad, verdaderamente. Así es el pecado. ¿Okay? Entonces, es verdad que el pecado es horrendo y que la consecuencia de que murió un niño, murió ese niño que ellos engendraron. En pecado, exactamente. Pero fíjense usted una cosa, que tal vez usted no se ha dado cuenta de esto. Fíjese que es lo peor. Lo peor del pecado de David fue que hizo que los enemigos de Jehová blasfemaran su nombre. Eso fue lo peor. Ya usted va a entender un momento. Ya va a entender eso. El pecado es malo y es ofensa ante Dios. Y le hace daño a uno, a la parte con que usted cometió el pecado, a su familia y todo. Y eso es malo. Y el Señor, por supuesto, castiga eso. Eso es verdad. Pero lo peor es esto que está aquí en el versículo 14. Es que con ese pecado David hizo que los enemigos de Jehová blasfemaran su nombre. Eso fue lo peor. Veamos de nuevo el versículo 14. Vaya ahí otra vez. Léalo de nuevo para que usted vea. Y lo voy a leer lento. Versículo 14 de 2 de Samuel, capítulo 12. Mas por cuanto con este asunto, ¿cuál es el asunto? El pecado cometido, ¿verdad? Lo que ellos hicieron. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ok, blasfemar el nombre de Jehová. Blasfemar el nombre de nuestro Dios es todo acto verbal o de conducta que deshonre a Dios, que deshonre su carácter, su verdad, su gloria. Esto fue lo que provocó David con el pecado que él había cometido con Betsabé y por haber asesinado a Urías, el esposo de Betsabé. Él provocó que los enemigos del Señor. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted, vamos a decir, cuando usted ha escuchado que alguien cae en un pecado, un cristiano cae en un pecado escandaloso, ¿qué es lo primero que dicen los impíos? Ay, y eso que era cristiano.
Por eso yo no creo en ninguno de ellos. Eso no es verdad. Ese Dios que ellos le... No, eso. Y empiezan ellos a blasfemar. Exactamente. A hablar mal del Señor, porque nosotros somos sus representantes. Correcto. ¿Ve? Entonces eso es lo peor. Y yo le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Esta historia nos enseña algo muy, muy importante a nosotros como cristianos de hoy. Les voy a poner un ejemplo, ahora lo vamos a ver en Primera de Samuel. A nosotros nos debe dar miedo, de verdad que sí, nos debe dar miedo. No solo por las consecuencias que nosotros vamos a pasar o que acarrean cuando nosotros pecamos, sino porque los impíos blasfeman el nombre del Señor por causa de nuestros pecados. Nosotros no podemos darnos el lujo de, por eso hacemos tanto hincapié en que nosotros no nos podemos descuidar, porque no hay excusa, porque el Señor a nosotros nos ha dado, ¿verdad?, las disciplinas espirituales o los medios de gracia, vamos a decir los medios de gracia, la oración, el ayuno, el congregarnos, el estudiar la palabra. Cuando nos congregamos, pues los unos a los otros estamos orando, estamos fortaleciéndonos el uno al otro. Pero cuando nosotros descuidamos esos medios de gracia, ¿qué pasa? Pues nos empezamos a aflojar, hermanos. Y entonces somos más susceptibles a esta carne. Y entonces nosotros podemos fácilmente ceder a la tentación. Y yo entiendo que hay periodos donde estamos más ocupados, pero rápido tenemos que velar. El Señor dijo, velad para que no entréis en tentación. Eso es lo que le dijo el Señor a los discípulos en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Velad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando nosotros nos aflojamos y nosotros pecamos, hacemos que los enemigos, los impíos, empiecen a hablar y blasfemar. Muchos de ellos blasfemarán por causa de nuestro pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Un ejemplo que nosotros podemos ver, como les dijo, si ustedes recuerdan, el sacerdote Elí a sus hijos. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí a sus hijos en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 25? Ellos pecaron directamente contra Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. En 1 Samuel 2:25 dice Elí, le dice a sus hijos, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Pero dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Porque ustedes saben, si recuerdan la historia, cómo ellos hacían pecar al pueblo. ¿Se acuerdan en el templo cuando las ofrendas, ellos se robaban lo que no tenían que robarse? Entonces el Señor, y ellos tenían un cargo, pues eso también nos enseña a nosotros, de no poner a nadie en ningún cargo si verdaderamente no cualifica para el cargo, pastor, diácono, cualquiera que esté en la música o lo que sea. No lo podemos poner si verdaderamente no tiene una vida conforme a la palabra del Señor. Porque eso refleja. Por ejemplo, usted anda en una vida desordenada, ¿verdad? Y viene alguien de la calle que está saliendo, por ejemplo, de la borrachera o está saliendo, qué sé yo, de cualquier pecado y lo ve usted que usted está haciendo lo mismo y cuando viene aquí está cantando o está, qué sé yo, sirviendo en cualquier puesto en la iglesia y lo ve
¿cómo usted cree que se va a sentir esa persona? Ofende la conciencia. Entonces, que Dios ni Dios, ¿ves? Correcto, ellos blasfeman el nombre del Señor. Entonces, a nosotros nos debe dar miedo eso. El testimonio, no, que yo por dentro llevo a Dios por dentro, y no, pero por fuera también. Lo que tú tienes por dentro se refleja por fuera. Tu testimonio habla más que 1000 palabras. No estoy hablando de perfección, hermano, porque no somos perfectos, pero debemos sí esforzarnos por dar buenos testimonios. Eso es importante, muy importante. Y es verdad que Dios perdona a sus hijos, es verdad. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como todos nosotros sabemos, en la cruz, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, hermanos, esa sangre preciosa es más que poderosa y suficiente para limpiarnos de toda maldad cuando nosotros nos arrepentimos. Eso es verdad. Pero las consecuencias se pagan. Y muchas veces el precio es muy, muy alto, como le pasó a David.